Bienvenidos a Desglosando Ciencia, el podcast de Clever Movement y el Congreso Paralímpico, en el cual exploramos la actividad física para todos. Compartimos e intercambiamos conocimiento, analizando estudios realizados alrededor del tema, principalmente en personas con alguna discapacidad, para seguir integrándonos por un mundo más amigable. Comencemos. Hola, estamos de nuevo desglosando ciencia con Clever Movement y el Congreso Paralímpico. Esta vez nos vamos a adentrar en un artículo titulado Evaluación de la fuerza muscular en paraatletas, una revisión sistemática de estudios observacionales. Los autores son estos que estamos viendo acá, y el detalle que vamos a tener en cuenta en esta ocasión es que cada uno de ellos se encuentra vinculado a una institución diferente, unos a instituciones educativas, otros a instituciones gubernamentales, y los países que intervinieron fueron el Reino Unido, Canadá, Australia y los Países Bajos. Entonces, pues, al ser una colaboración interinstitucional, lo que podemos ver es que están en la búsqueda de dar un mejor resultado, más acucioso de lo que se encuentra en el universo de los artículos científicos. Este es el DOI, que es el número que se le asigna a todos los artículos científicos en el momento en el que son aceptados. Este artículo se encuentra en el Sports Medicine and Health Science Journal. Según Simago, es una revista Q1. Cuando nosotros decimos que una revista es Q1, quiere decir que tiene un muy alto nivel. Y pues recuerden que Simago es esta plataforma que nos permite revisar el nivel de los journals sin que nosotros tengamos que pagar. Es libre, quiere decir que este artículo sí lo pueden encontrar sin ningún problema buscando con el DOI que vimos anteriormente. Fue publicado en el 2022 y las palabras claves fueron revisión sistemática para atletas, deporte adaptado, fuerza muscular y evaluación. La razón por la que está incluido en una revisión sistemática la palabra clave revisión sistemática es porque inicialmente no pretendía ser una revisión sistemática, sino un metaanálisis. Sin embargo, lo que sucede es que después de que revisaron 4 bases de datos, encontraron 1.764 estudios. Y de estos 1.764, solo 30 alcanzaron los criterios de inclusión. Con 30 artículos es imposible hacer un metaanálisis. Esto nos muestra un detalle no menor, y es que lo que se está publicando en los artículos con nuestros paratletas no está llevando rigurosidad, o no toda la rigurosidad que es necesaria. Así que tenemos que empezar a cuestionarnos cómo estamos publicando o cómo estamos diseñando las investigaciones y ser mucho más rigurosos a la hora de hacer las investigaciones y luego de publicarlas, para que los resultados alcancen niveles de heterogeneidad o de homogeneidad de acuerdo con lo que nosotros estamos procurando. En el caso, como lo que vamos a evaluar o como lo que ellos pretendían evaluar era la fuerza, se necesita homogeneizar los resultados. Y por ende, pues necesitaban tener muchos más resultados si querían hacer un metaanálisis. Los datos que se encontraron fueron que la mayoría de ellos hicieron o evaluaciones isocinéticas o evaluaciones isométricas. También hubo dinamometrías de mano, evaluaciones manuales, que solamente hubo una, y se realizaron otras pruebas. En la población, lo que se vio en la mayoría de los artículos es que utilizaron deportistas, usuarios de sillas de ruedas, es decir, personas que practicaban baloncesto en silla de ruedas, o rugby en silla de ruedas, o tenis, y algunos pocos con corredores y otros tantos con futbolistas. Los controles, o sea, esas personas contra las que vamos a comparar a nuestros paratletas,
no siempre fueron personas con discapacidad, pero también no siempre fueron personas que fuesen practicantes de algún tipo de deporte. Entonces también aumenta la heterogeneidad del asunto porque hacemos muy difícil la universalización de los resultados cuando tenemos tan divergente el tipo de población con la cual vamos a hacer los controles. La población tuvo un 88% de hombres. Hay unos estudios dentro de los que se encontraron en esos 31 estudios que no reportan el sexo de las personas evaluadas y el resto fueron mujeres. Entonces, por eso no se puede dar el resto de datos de manera completa. El rango de edad fue de 30.7 años con una desviación estándar de 2.4. Y de ahí nos vamos a ver que la mayoría utilizaron métodos isométricos, el 53%. Y vamos a ver que en esos métodos isométricos lo más utilizado fueron las fotoceldas en la búsqueda del pico de fuerza o del pic de fuerza. En los métodos isocinéticos se utilizó en el 30% de estos estudios, haciendo uso de los protocolos naturales de las isometrías, perdón, de los isocinéticos, y ahí nos íbamos del 60 a 300 grados por segundo. Hubo combinaciones de método isométrico e isocinético en 2 estudios y solo un estudio hace test muscular manual. Comenzamos ahí a tener una paradoja porque parte de lo que se procuraba en este estudio era determinar qué tanto se utilizaba en la investigación estos tipos de test, teniendo en cuenta que la mayoría de los deportes, y no todos los que hacen evaluación para la clasificación funcional, lo hacen a través de test manuales. Lo que nos sugeriría o nos diría que deberíamos hacer muchas más pruebas de laboratorio con este tipo de test para saber si estamos utilizando los test adecuados y más fiables para hacer la clasificación funcional. Los otros datos que se utilizaron fueron la fuerza máxima y el torque pico, en newtons la primera y en newtons por metro la segunda. El propósito entonces fue analizar y sintetizar la evidencia relativa a la evaluación de fuerza muscular en paratletas y también se proponían comprender las características de los métodos y la relación entre fuerza y rendimiento. Lo primero que se encontraron es algo que ya he dicho anteriormente y es que definitivamente son muy heterogéneos los estudios y que el hecho de que incluyan personas atletas y personas no atletas, personas con discapacidad y personas sin discapacidad, que no haya un parámetro, hace que no podamos universalizar estos resultados. La heterogeneidad no permitió que se diera el metaanálisis porque no se encontraron suficientes artículos que cumplieran con el rigor científico que estaba exigiendo el estudio, pero además que cumplieran con protocolos similares, porque lo que se hizo fue tomar los protocolos que más se acercaran entre ellos, lo que quiere decir que están utilizando demasiados protocolos, pero no se acercan entre los diferentes protocolos. La confiabilidad de las pruebas isocinéticas se encuentra que fueron las que tenían mayor confiabilidad. Pero el problema de estas pruebas isocinéticas es que son mucho más costosas y no se pueden sostener para una clasificación funcional, porque además sus elementos, los equipos que se utilizan, pues no son portables. Así que nos obligaríamos a llegar a un sitio donde sí se puedan portar.
Entonces se hace más recomendable la utilización de dinamómetros portables, que era lo que se utilizaba también en las que tenían que ver con isométrica. Y pues tienen una alta confiabilidad en la medición. En algunos casos se logró demostrar que el rendimiento estaba ligado a la estabilidad de la fuerza. Entonces, si había una buena fuerza en relación de un miembro con el otro, es decir, del lado derecho con el lado izquierdo, o una buena relación entre cuádriceps e isquiotibial, por ejemplo, entonces ese rendimiento era más estable. Muestra además que los imbalances musculares sí pueden tener un papel preponderante en el rendimiento por encima de la fuerza. Entonces pueden ser muy fuertes de un grupo muscular, pero al haber imbalances entre un grupo muscular y su agonista, su antagonista, no va a haber un mismo rendimiento, va a limitar el rendimiento. La relación de fortalezas con debilidades no se ha tenido en cuenta en la evaluación, en la clasificación funcional, y en estos estudios se ve que sí puede haber esa relación, a la vez que estamos viendo el determinante de esos imbalances musculares sobre el rendimiento. Entonces, no solamente se debería tener en cuenta si el atleta tiene X nivel de funcionalidad, si tiene X nivel de discapacidad, y determinar también si esa persona tiene demasiados desbalances musculares o imbalances musculares que puedan llevarlo a tener más restricción y menor potencial de rendimiento, a pesar de que la discapacidad pueda no ser tan alta. Entonces, es también una cuestión para llevar hacia la clasificación funcional, para revisar en las clasificaciones funcionales, y por supuesto que hay que llevarlo primero a la investigación para que posteriormente pueda llegar a influir en lo que sucede en la clasificación funcional. Entonces pasamos a concluir. Dadas las condiciones en las cuales se han venido realizando los estudios en el paradeporte, se hace muy difícil hacer metaanálisis por esa heterogeneidad clínica, porque si yo estoy comparando hoy un tipo de población contra personas con discapacidad, pero no atletas, y mañana los comparo contra personas sin discapacidad, pero atletas, y al siguiente día los estoy comparando con personas sin discapacidad y además sin experiencia atlética, pues no hay manera de estandarizar o de tener como una misma línea de investigación. Así que como población que hacemos parte del sistema paralímpico y del sistema del paradeporte, deberíamos ponernos de acuerdo contra qué tipo de población vamos a comparar a nuestros atletas y bajo qué condiciones, porque también es cierto que podemos estar haciendo una comparación de atletas con un tipo de discapacidad contra un tipo de persona diferente, y así vamos a ampliar cada vez más el sesgo. Resulta cuestionable que, a pesar de que en las clasificaciones funcionales de los diversos deportes impera la evaluación manual, solo un estudio la usa en la metodología. Y esto es importante porque, como lo decía anteriormente, si nosotros estamos en la práctica utilizando la evaluación manual, deberíamos ver en la investigación si realmente nos está arrojando información fiable para determinar en dónde está la clasificación de nuestros atletas. Se requiere que las investigaciones se realicen de manera más controlada, con poblaciones agrupadas, de una forma más homogénea y controles estandarizados. Esto es lo que les decía anteriormente, tenemos que llegar a acuerdos para hacer investigación. Todos deberíamos ir hacia la búsqueda de la universalización de la información.
Se logró establecer que la fuerza en hombro es superior en atletas usuarios de silla de ruedas que en población deportiva sin discapacidad. Esto es bien interesante porque esto nos demuestra que las personas, al ser usuarias de sillas de ruedas, hacen un trabajo mucho más fuerte en hombro y hacen una ganancia de fuerza en hombro, pero eso no significa nosotros que a la hora de hacer la recuperación, que a la hora de hacer los esfuerzos, también tenemos que evaluar qué tanto este atleta está esforzando sus brazos, sus hombros específicamente en su vida diaria. Y ahí tenemos que encontrar el balance porque también puede ser la razón por la cual haya un alto índice de lesión en esa misma articulación. Entonces, nos vamos a finalizar con nuestra pregunta de este capítulo en el cual vamos a preguntar, ¿cómo consideras que se podría evaluar la fuerza de manera más fiable en la clasificación funcional de acuerdo con el paradeporte que practicas o diriges? Recuerden que esa respuesta nos la van a enviar a nuestras redes sociales, Congreso Paralímpico y Clever Movement en Facebook, @Congreso Paralímpico, @Clever Movement Co, en Instagram y en X, @CParalímpico. Igualmente, siempre que nos quieran contactar, esas son nuestras redes sociales. Y no siendo más, nos vemos en el próximo capítulo.